Fomentemos el diálogo, aquí en tu programa, Entre Amigos y Conocidos. Así es, vamos a comenzar con la entrevista de la mañana. Le doy paso a Ivonne. Así es, recibimos entonces a Rómulo Vida. Él es ingeniero mecánico y actualmente trabaja en operaciones globales en la Fundación Hood Price. Vamos a hablar con él sobre emprendimiento social. Así es, y para situarnos un poco en el tema, Rómulo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un saludo muy especial. Diego, Ivonne, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecerles por esta invitación y quiero aprovechar justamente para saludar a todas las personas que nos están acompañando justamente en este programa. Sí, y estábamos hablando de emprendimiento social y nosotros le habíamos conocido cuando pues se convirtió en uno de los organizadores más exitosos de este concurso de la Hood Prize en la Escuela Politécnica de Chimborazo, precisamente, y ahora está trabajando, colaborando con esta entidad. Cuéntanos un poco acerca de qué es el emprendimiento social. Bueno, como sabemos prácticamente los negocios tradicionales lo único que han buscado es justamente generar un lucro a través de la venta o un servicio. Prácticamente se puede resumir que eso es un negocio o un emprendimiento tradicional. Pero justamente el emprendimiento social lo que busca es que aparte de que se pueda generar un lucro con la venta de un producto o un servicio, también se pueda generar un impacto positivo, y hacer este impacto justamente para el ambiente o un impacto social. Entonces, a través de la Fundación Hood Price, pues, lo que buscamos es empoderar justamente a esta ola de jóvenes líderes para que a través de sus ideas y su talento puedan generar emprendimientos de alto impacto y sobre todo que puedan solucionar una de las problemáticas que estén afectando a la humanidad. Es verdad, Dieguito, como usted lo dijo, yo inicié justamente como Campus Director. El objetivo fue organizar como una edición local en mi universidad, entonces fue un programa muy exitoso. En cambio ahora estoy del otro lado, estoy parte de esta fundación, en donde cada año premia con $1 millón en capital semilla a la idea más viable e innovadora para solucionar una de estas problemáticas. Entonces, nuestro principal objetivo es que no solo se organice un concurso de emprendimiento, sino que también se puede inspirar a los jóvenes a que puedan tomar acción y puedan solucionar las problemáticas que nos afectan como sociedad. Se han abordado temas a lo largo de este año, de estos años, como por ejemplo agua, salud, alimentación. Entonces son problemáticas globales, pero que de igual manera nos afectan a todos. Rómulo, en este sentido, ¿cuál es la misión y la orientación de Hood Price como organización? Bueno, nuestro principal fin es justamente formar esta siguiente ola de líderes para que puedan generar un impacto en el planeta. Es por eso que nuestro principal programa es el programa On Campus, en el cual está enfocado a las universidades a nivel global. Entonces, en el programa On Campus lo que hacemos es invitamos a los estudiantes para que puedan liderar justamente estos programas y puedan replicarlo en sus universidades. Después de esto, a los equipos ganadores se les invita para que puedan seguir participando en las siguientes fases de este concurso de emprendimientos. Pero para este año nuestro siguiente objetivo es no solo organizar un concurso de emprendimiento, sino también potenciar, digamos, a las universidades y que puedan convertirse en centros de innovación. ¿De qué manera? Replicando justamente las actividades modulares, digamos, por así decirlo, que nosotros realizamos en las cumbres de impacto que se dieron este año. Vimos que tuvieron un gran éxito, por ejemplo, varias actividades relacionadas con el liderazgo y el emprendimiento. Entonces, eso queremos replicar en todas las universidades para que no se quede, digamos, solo en un concurso, sino que justamente se pueda brindar más conocimientos, técnicas, por ejemplo, en lo que es de emprendimiento, el área de la innovación, la tecnología, porque vemos que cada año vamos nosotros avanzando a pasos agigantados tecnológicamente y podemos usar justamente todos esos conocimientos en cambio para poder aplicarlo a empresas de alto impacto y que puedan generar un cambio positivo. Bueno, cada año tenían ustedes una temática, ¿no? Y yo me acuerdo que han abordado básicamente el tema de energías limpias, por ejemplo. ¿Cambió la temática o el diseño de temáticas con el advenimiento de lo que vivimos actualmente, que es el COVID y que ha causado realmente una crisis mundial?
Así es, bueno, como vemos, el COVID prácticamente cambió nuestra manera de ver el mundo, cambió nuestra sociedad. Entonces, la temática, digamos, escogida para este año fue alimentación para el bien, en donde nosotros buscamos, digamos, lograr esa seguridad alimentaria, y eso fue justamente gracias al COVID, porque vemos que a pesar de que estamos viviendo en el siglo XXI, todavía tenemos falta de acceso a los alimentos, especialmente en países de vías de desarrollo. De hecho, el nuestro no fue la excepción. Cuando estuvimos en cuarentena, muchas personas no tuvieron el acceso a alimentos. Entonces, actualmente estamos no solo enfrentando, digamos, el tema del COVID, sino que creo que esto también es un llamado para que podamos reimaginar nuestra sociedad. El COVID prácticamente desató todas las cosas que venían silenciosamente y las agravó, por así decirlo. Entonces, como sociedad también podemos pensar en de qué manera nos afectó, digamos, el COVID, ya sea a nivel social, a nivel personal. Fue un gran cambio que caló demasiado en nuestra sociedad. En este sentido, los impactos que el emprendimiento social abarca, ¿cómo se han ido integrando ese impacto social, ese impacto ambiental en el contexto actual y con la gestión que hace Holt Price? Bueno, Holt Price mantiene una alianza con la Organización de las Naciones Unidas. De hecho, el objetivo es de igual manera, a la par de que se promueve estos retos, también promover los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, a lo largo de estos años, la principal métrica es, digamos, cuántos de estos objetivos de desarrollo sostenible estamos cubriendo. Entonces, en base a eso, se toman las decisiones, por ejemplo, para el reto presentado o cómo se escogen a los equipos ganadores y todo eso. Entonces, esta alianza con la ONU nos ha permitido justamente obtener las métricas para poder medir el impacto. Ahora, yo quisiera preguntarle acerca de su experiencia personal acerca de estar en el concurso, porque muchas veces se escucha que no se tiene un mismo nivel entre universidades y que cuando te enfrentas a universidades de otro mundo siempre hay este mito de que están mejor preparadas, que tienen un mejor ranking, que tal vez tengas menos probabilidades, que como que tienes muchas limitaciones como estudiantes. ¿Esto es cierto o hay formas o cuál es la experiencia cuando ya se enfrentan en uno de estos eventos, pues ya cara a cara? Bueno, sí, entrando un poco en contexto, nosotros cuando yo pude liderar justamente esta edición local en la Spoch, entonces nuestros equipos pudieron participar en las regionales de Dubái, San Francisco, Boston, Cairo y Shanghái. Entonces justamente fue una experiencia creo que muy interesante y muy novedosa, porque el saber que estudiantes de una ciudad pequeña iban a una de estas mega ciudades a competir con equipos de Harvard, Oxford. Entonces fue una experiencia interesante, porque prácticamente vemos que nuestro nivel académico es bueno, por así decirlo. Obviamente nos faltan muchos temas por pulir, sobre todo, digamos, potenciar los aspectos de innovación tecnológica, pero creo que no es un problema mayor. En sí, yo veo que nuestro sistema educativo está muy buen encaminado. Entonces, ¿qué sucedió? Nuestros equipos lograban, por ejemplo, pasar hasta las rondas de las finales. Entonces fue algo increíble, porque al inicio todos estaban asustados al poder ver estudiantes, como ya lo digo, de las universidades top del mundo, y al ver que una universidad pequeña avanzaba hasta esos lugares fue muy interesante. Entonces nos demuestra de que sí, nosotros, a pesar de que seamos de un país pequeño, tenemos esa capacidad, tenemos un sistema educativo que se puede decir que es bueno, que puede ser mejorable, pero nosotros como país, digamos, tenemos el talento. Lo que nos hace falta es justamente creer en ese talento. Y Rómulo, justamente en base a esta experiencia de esa participación, ¿cuál es la fortaleza que ustedes pueden ver, no solamente en ese equipo ganador, sino en los jóvenes que participan dentro de las ediciones de emprendimiento social? ¿Cuál es la mayor fortaleza en su preparación? Yo creo que es justamente ese compañerismo y esa capacidad de aprender rápidamente,
que es algo que nos ha caracterizado mucho a los ecuatorianos. De hecho, por ejemplo, el año pasado IACHAI fue uno de los ganadores en este concurso de emprendimientos. Entonces fue algo increíble ver que Ecuador, por ejemplo, haya ganado a nivel global de más de 1000 universidades participantes. Entonces eso nos demuestra de que nuestro sistema necesita justamente apoyar más a los emprendedores, porque muchas veces cuando no tenemos aquí las oportunidades, los emprendedores van y las buscan afuera. Y entonces estos resultados nos demuestran de que tenemos las herramientas, pero no estamos apoyando a nuestros jóvenes, no estamos apoyando a nuestros emprendedores. Entonces he visto justamente que como ecuatorianos creo que nos ha caracterizado también esa resiliencia, esa capacidad para cambiar y sobre todo para generar un impacto positivo. Rómulo, el presidente electo Guillermo Lasso ha dicho que va a sentarse con los rectores de todo el país para determinar cambios en la ley de las universidades. ¿Qué habría que decirles desde la experiencia al nuevo gobierno acerca de qué necesita la universidad? Se ha hablado de verdadera autonomía, pero ¿qué más? ¿Qué más necesitaría desde su concepción, de su experiencia? Bueno, yo creo que el gobierno justamente debería de direccionar los recursos necesarios para el sistema educativo, porque en este caso, como fue la pandemia, ¿qué sucedió? Se recortó el presupuesto de salud y educación. Y eso siempre sucede, no solo en este caso, en todas las situaciones que los gobiernos, cuando están enfrentando alguna crisis, ¿qué hacen? Recortan los presupuestos en salud y educación, cuando en realidad eso es, digamos, lo peor que se puede hacer, porque si queremos un país de excelencia, debemos seguir invirtiendo en educación, pero esos resultados no se va a ver de aquí a un mes o a un año, por ejemplo. De aquí se va a ver a la siguiente generación esos resultados. Son resultados a muy largo plazo. Lamentablemente, en los sistemas de gobiernos que tenemos, la educación no es una prioridad. Entonces, el objetivo debería ser que todos los niveles de educación deberían ser una prioridad, porque solo creo que la educación, eso es lo que nos va a quitar del subdesarrollo, por así decirlo. Pero en el momento de que sometemos a las políticas de educación y salud, por ejemplo, las sometemos al control del gobierno de turno, ¿qué sucede? Que el gobierno de turno viene a hacer y se cambia de gobierno y viene con sus nuevas políticas, cuando en realidad lo que necesitamos es una visión a largo plazo, sobre todo que se asignen los recursos, se optimicen sobre todo, y de esta manera se pueda seguir potenciando lo que es el desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, todavía estamos en pañales, por así decirlo, en temas de, por ejemplo, de desarrollo de software, temas de nanotecnología, mientras tanto hay otras universidades que incluso hasta comercializan productos usando estas nuevas habilidades académicas. Entonces, eso nos va a seguir manteniendo en nuestro desarrollo si no priorizamos la educación. Desde esa visión justamente de propender la educación y la innovación, Rómulo, ¿cómo consideras que es necesario esa integración de habilidades blandas y de conocimientos tecnológicos para que las iniciativas de emprendimiento social puedan realmente surgir? Bueno, eso es interesante porque si lo vemos a Ecuador, de cierta manera somos un laboratorio, porque nos hace falta prácticamente todo, por así decirlo. Entonces, yo personalmente creo que se debería justamente reformar el sistema educativo, todo, desde el sistema inicial hasta la educación superior. ¿Por qué? Porque como estamos tan desconectados, ¿qué significa? En la educación básica, por ejemplo, estamos recibiendo la información de las generaciones pasadas, lo cual yo creo que ya es algo caduco. En el sistema superior, en cambio, como no está conectado con el sistema secundario, ¿qué sucede? Las personas quieren ingresar a la universidad y se topan con una pared, por así decirlo. ¿Por qué? Porque los conocimientos son distintos y es como empezar desde cero. Pero en el momento en que articulemos nuestro sistema educativo, ¿qué podemos hacer? Podemos inculcar estas nuevas habilidades, como por ejemplo la empatía, la comunicación, el emprendimiento, para que en cambio nuestros estudiantes desde los niveles básicos puedan ir identificando estos problemas sociales que tenemos. Estamos en pleno siglo XXI y ¿qué sucede?
hay ciudades que todavía no tienen, por ejemplo, acceso al agua, no tienen acceso a electricidad, entonces lo cual nos indica que seguimos teniendo problemas de fondo. Pero en el momento que articulemos todo nuestro sector educativo, podemos identificar estas problemáticas y sobre todo darle solución, porque en cambio estamos viviendo en un nuevo mundo en el cual necesitamos otras habilidades y nuestro sistema educativo sigue atrasado con la información de la generación anterior. Entonces ahora necesitamos otras habilidades como por ejemplo la empatía, la comunicación, el saber negociar, y eso es algo que no se está enseñando ni en las escuelas y a veces ni siquiera se toca en las universidades. Entonces cuando no aprendemos estas habilidades, ¿qué pasa? Vamos a seguir teniendo esos mismos problemas, como digo, como por ejemplo la falta de acceso a salud, al agua o a electricidad. Cuéntanos acerca de la agenda que tiene Hall Price en este año, para dónde va, cómo está la organización. Bueno, en este año, hace un mes prácticamente, finalizamos lo que son nuestras cumbres de impacto, que fueron 50 eventos en 50 ciudades alrededor del mundo, en las cuales justamente pudieron participar, digamos, los equipos ganadores de las universidades. Entonces, en estas cumbres escogieron 50 equipos que actualmente están participando en lo que es nuestra aceleradora, que es un programa de incubación de negocios en donde se espera que los equipos participantes ya no tengan solo una idea, sino que esta idea la puedan plasmar en una empresa que pueda generar ya un lucro y sobre todo un impacto social. Esperamos ya en el mes de agosto iniciar con lo que es la fase presencial de la aceleradora. De hecho, ahorita estamos con nuestra fase virtual, por así decirlo. Entonces, en agosto se llevará la fase presencial en Londres, Reino Unido. Y esperamos entre el mes de septiembre y octubre organizar la final en la sede de la ONU en Nueva York. Y paralelamente estamos llevando el programa On Campus, que ya iniciará en los próximos días, justamente para hacer ese llamado a los nuevos estudiantes universitarios para que puedan participar en la siguiente edición. Para terminar, Rómulo, un poco apelando a su experiencia y también a la realidad que estamos viviendo, realmente necesitamos una reactivación del sistema económico después de lo sucedido, de lo que estamos viendo todavía como el COVID. Como se ha dicho y ha dicho el presidente electo, hace falta capital de trabajo para los proyectos jóvenes. ¿Qué haría falta desde su experiencia en la práctica para reactivar realmente el aparato productivo y sobre todo de Chimborazo, que como sabemos tiene las estadísticas en cuanto a mayor índices de pobreza, de desnutrición, por ejemplo, infantil? O sea, estamos bastante complicados nosotros en situación social. ¿Qué hacer realmente para incidir en la práctica y realmente? Así es. Es una pregunta muy interesante porque, como sabemos, por ejemplo, Guamote es el cantón más pobre del país. Entonces, ¿qué significa? Que prácticamente ha sido desatendido por varios años, de hecho es décadas. Lo que necesitamos es primero políticas públicas que nos puedan ayudar a que los emprendedores tengan acceso a un ecosistema de emprendimiento fuerte, en el que se les pueda proveer de financiamiento y conocimientos. ¿Para qué? Para que sus ideas puedan ser exitosas en el mercado. Pero también lo que necesitamos es a la vez justamente identificar esos problemas. ¿Cuáles son las problemáticas que nos están afectando? Como ya vemos, por ejemplo, Guamote es el cantón que tiene el índice más alto de desnutrición en el país. Entonces, eso puede ser utilizada esa información para generar un emprendimiento de alto impacto. ¿Qué pueden crear nuestros emprendedores? Algo que se me ocurrió y que lo estuve pensando hace varias semanas. Podemos crear una bebida energética que pueda proveer de todas las vitaminas y nutrientes que necesitan los niños de 0 a 5 años, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Yo tengo mi idea, pero si no tengo políticas que me respalden para poder crear rápidamente mi empresa, si no tengo financiamiento, se va a quedar solo como una idea. Entonces, como gobierno y como sociedad, lo que necesitamos es justamente seguir presionando a nuestras autoridades, a nuestros mandantes, para que puedan crear políticas públicas efectivas, para que estos emprendimientos puedan crearse de manera rápida, que no tengan tanto trámite, tanta burocracia, porque ir a la SRI es, por ejemplo, un dolor de cabeza. Entonces, eso por un lado, y por el otro, como lo digo, necesitamos financiamiento. Es muy importante porque si no se me queda en idea y no puedo generar.
un emprendimiento de alto impacto. Y sobre todo también esa colaboración, digamos, con el sector público y privado. ¿Por qué? Porque si yo como emprendedor, por ejemplo, tengo mi idea, pero también necesito, por ejemplo, el apoyo, en este caso sería de los distintos GATS y los distintos niveles de gobierno para poder llegar con el emprendimiento. Entonces necesitamos una articulación total. Listo, yo quiero agradecerle a Rómulo por su experiencia, por también darnos luces acerca de lo que se debe hacer también a nivel universitario. Creo que es un debate que debe empezar, hay profesionales, hay especialistas en la rama, pero también estamos en la vivencia del día a día, que realmente nos da cuenta de que algo hay que hacer, que la realidad como está no puede seguir, que hay que hacer cambios. Gracias a Rómulo por tu experiencia, estaremos consultándole cómo va Whole Price en lo que queda de la agenda de este año. Muchas gracias. Muchas gracias, Dieguito, Ivonne, muchas gracias por este espacio. Les agradezco mucho.